Listo. Estamos con Paula Riveros. Paula, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Andy, muchas gracias por tenerme acá, por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes para hablarles de tendencias, de lo que sabemos de este futuro incierto y de cómo podemos proyectarnos en los negocios y en la transformación digital en este panorama. Buenísimo, Pau. Muchísimas gracias. Ya te habíamos presentado hace un ratito. Paula es experta en innovación, call hunting, transformación digital. Es colombiana y pues con mucha experiencia en el desarrollo de proyectos digitales. Pau, cuéntame un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Paula Riveros, tengo una empresa que se llama 360 First Lab, ya tenemos 12 años, la tenemos en Bogotá, Colombia, pero desarrollamos proyectos de conocimiento y análisis de tendencias de consumo y estilo de vida para empresas de productos y servicios masivos, no solamente en Colombia, sino en distintos países de Latinoamérica. Y aparte de eso, doy la clase de Cool Hunting en la Universidad de los Andes, aquí en Colombia, en Bogotá. Buenísimo, Pau. Entonces, yo te dejo ya para que puedas empezar con tu charla. Luego de esto, nos volvemos a juntar para poder responder las preguntas que vaya haciendo el público. Así que bienvenida, Paula, pues el escenario es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Ahí, por favor, avísame si ya lo están viendo. Ahí ya lo La vemos. pantalla ya se está viendo. Ok. Entonces, hoy voy a hablarles de todos estos cambios y estas disrupciones que estamos viviendo por cuenta del virus y cómo eso nos plantea un panorama de negocios y de innovación que no siempre es pues, el más cómodo. Estamos viviendo muchos cambios, no sabemos qué va a pasar. Los expertos dicen, hacen pronósticos, pero lo cierto es que realmente no sabemos cuánto va a durar, ni cuánto va, ni qué es lo que va a pasar. Pero no por eso nuestros negocios se detienen, no por eso nuestras ganas de crear y nuestra fuerza de emprendedores se detiene. Entonces, tenemos que encontrar esas pistas para saber hacia dónde nos dirigimos. Por eso, entonces, hoy vengo a hablarles de esas oportunidades de innovación para el futuro, en un futuro incierto, cómo debemos movernos en ese futuro tan incierto. ¿Qué es lo que viene después de la pandemia? En este momento ya han pasado 2 meses de confinamiento y de pandemia, y más que preguntarnos qué es lo que podríamos estar actuando en el ya, es también cómo podemos hacer algo en el ya, pero también algo que perdure en el largo plazo o que sea ajustable a lo largo del año. Vemos que muchas empresas están haciendo tapabocas, o están implementando domicilios, eso es el hoy, pero tenemos que ir pensando en el hoy, en el ya y también en lo que viene después de la pandemia. Para explicar un poco dentro de la teoría de tendencias qué es lo que está pasando ahora, esto que está pasando ahora se llama un cisne negro. Se trata, el cisne negro es un evento que tiene impacto en las tendencias y que era imposible de pronosticar o de predecir, que viene así como un baldado de agua fría y que irrumpe en el panorama de las tendencias y que las lleva, así como vemos en la gráfica, las tendencias se mueven como una ola que tiene un cimiento, después tiene un pico, después decrecen. Estos negros llegan como algo que viene a cambiar las tendencias, a acelerarlas, a darles volumen a ciertas tendencias o también a generar nuevas tendencias. En este caso, lo que estamos viendo con este cisne negro de la pandemia es una subida del volumen, una aceleración de algunas tendencias que ya venían desarrollándose, a veces muy tímidas, a veces como algo periférico y que en este momento toman fuerza como algo central, como core de los negocios. ¿Esto qué implica a nivel de negocios? Que debemos o ajustar nuestros negocios, a adaptarnos rápidamente al cambio o a emprender o empezar a identificar esas oportunidades para nuevos negocios.
Este cisne negro, esta pandemia también nos pone en una situación de flexibilidad. Como el panorama es tan incierto, como no sabemos qué va a pasar, como hemos tenido que ajustarnos muy rápidamente a los cambios, esto implica que toda empresa, todo negocio desde su razón de ser, sea muy flexible y pueda con mucha rapidez reaccionar a los cambios y no solamente reaccionar, sino ir previendo cómo podemos llevar ese cambio hacia más adelante, qué va a venir después. Este ajustarse, este diferenciarse, tiene que siempre poder generar valor. No se trata solamente de generar cambios porque sí, sino de poder empezar a generar ese plus, esa diferenciación, esa esencia que hace que el consumidor o las personas identifiquen como algo valioso que se encuentra en tu oferta de valor y que esa oferta de valor nos pueda proyectar al futuro. Así sea un futuro incierto, no sabemos qué va a pasar, pero sí estoy pensando en cómo puedo llevar esto hacia más adelante. Por eso las tendencias son unas pistas. No hay fórmulas mágicas, nadie tiene la respuesta única y verdadera de qué es lo que va a pasar, ni cuál es la mejor tendencia a la cual se deben adaptar. Pero estas tendencias sí nos dan unas pistas de cómo deberíamos empezar a movernos a partir de lo que identificamos en el hoy, podemos llevar hacia el más, hacia una etapa más posterior. Estamos todos reinventándonos. Lo que vemos como ajuste a la pandemia es en todos los casos una reinvención, una forma de ajustarse, de volver a programarse, de resetearse, de vivir también la incertidumbre, de empezarnos a sentir cómodos con la incertidumbre y de entender esa incertidumbre también como oportunidades creativas, como oportunidades para empezar a generar cambios. Algo que me gusta mucho repetir en las conferencias que doy es que el futuro se provoca, el futuro no es uno solo, el futuro es lo que hacemos desde el hoy con eso que queremos que venga en el mañana. El futuro somos nosotros los mismos que lo estamos construyendo y los que estamos dando pie para que eso pueda convertirse en algo real. Hablar de tendencias, como les decía, son entonces esas pistas para enfrentar la incertidumbre, para saber hacia dónde va el futuro, para saber hacia dónde podemos empezar a provocar el futuro desde el hoy y empezar a accionar ese futuro desde el hoy. Para esta ocasión les tengo estas 5 tendencias. En estas 5 tendencias pues tratamos de abarcar como distintos aspectos de los negocios y de lo que está pasando en los cambios que se están viendo en esta pandemia. Pero si las analizamos, tendencias que ya venían creciendo desde antes, venían tal vez más tímidas, menos fuertes, pero que al ponernos en situación de pandemia, de confinamiento, se les sube el volumen y probablemente va a seguir cambiando nuestra forma de relacionarnos con el consumo y con el mercado. Vamos a empezar una a una. Primero hablemos de fuerza digital, que es muy, muy importante, es una tendencia transversal que va a permear todas las demás. Y es una tendencia que también ya la veíamos venir, es todo lo que tiene que ver con cuarta revolución industrial y transformación digital. En muchos casos esa transformación digital la hemos tenido que hacer forzosa, la veíamos como algo programado hacia el futuro y resulta que en estos 2 meses hemos tenido que ponernos al día, bueno, malo, regular, haciendo pruebas, superando retos, pero dándonos cuenta de que es una tendencia que va a seguir con mucho auge. Y ya para ponerlo en más concreto, tiene que ver con todo lo que es, por un lado, digitalidad, virtualidad, pero también inteligencia artificial, realidad virtual, blockchain, Internet de las cosas, que son tecnologías que las vemos un poco más de expansión a futuro, pero que en realidad ya podrían estar marcando las reglas de juego de cómo es el mercado y cómo son los negocios. Y entre más temprano empecemos a adoptarlas y a experimentar con ellas, pues más fácil va a ser la adaptación a los cambios que van a traer. Transformación digital, como les decía, forma parte de esta tendencia y es lo que hemos tenido que hacer de manera forzosa durante estos 2 meses. Tiene que ver con esta gráfica que les pongo aquí al lado izquierdo,
que es implementar acceso a distintas tecnologías, que ese acceso a las tecnologías y esa capacidad de utilizar para lograr un propósito, un objetivo, la tecnología sea expandido a todas las poblaciones, que no haya poblaciones rezagadas, que haya mayor seguridad y mayor privacidad, que haya también compromiso desde los distintos actores del ecosistema para que esas tecnologías también no dejen rezagados, que también podamos desarrollar cada vez mejores habilidades para manejarlas, y en eso va a consistir la transformación digital de la que tanto se habla y que todavía no está agotada porque estamos en pleno desarrollo de la transformación digital. Hay algo muy importante, es esto, que los servicios digitales son para las personas, es decir, la tecnología en sí misma no es un fin, es el medio, es el facilitador para que podamos resolver problemáticas, podamos utilizarlo como vehículo de solución para distintas problemáticas, y eso implica que antes que la tecnología tenemos que identificar las problemáticas para saber cómo las tecnologías sí se adaptan a esas problemáticas y dar una mejor solución. Me gusta este quote de Argo Design que dice, la tecnología debe ser bella, útil e invisible. ¿Cómo hacemos que esa tecnología sea cada vez más orgánica para que podamos realmente implementarla y que no deje rezagados en su implementación? También tendremos que mejorar la telepresencia, y eso seguramente va a tener un gran desarrollo en los próximos 10 años, porque hasta ahora tenemos una telepresencia muy precaria, que es lo que estamos haciendo en este momento, pero a futuro va a tener que ser más interactiva, va a tener que ser más emotiva también, va a tener que permitir mejor interacción entre las personas, va a tener que ser también más flexible a los distintos devices, a las distintas poblaciones y a los distintos lugares geográficos. Entonces, eso va a estar presente dentro de esta tendencia. Son tendencias que ya venían antes de la pandemia y que van a seguir seguramente creciendo. ¿Cómo? Es de cada persona saber cómo lleva esa tendencia a su negocio y la impulsa, la desarrolla y la lleva hacia el futuro. Después, dentro de esta misma tendencia, vamos a tener de digital, vamos a tener cada vez más fuerte una comunicación que es multicanal, no repetitiva. Esto significa que tenemos que seguir explorando las posibilidades de las redes sociales, que tenemos que seguir explorando las posibilidades de comunicación y mercadeo en los distintos puntos que se van a abrir cuando el Internet de las Cosas ya esté más implementado. Y uno de los ejemplos que ya, digamos, precariamente nos empieza a dar pistas sobre cómo va a ser es este del New York Times con el Google Lens, y cómo generaron nuevos contenidos más versátiles, más creativos y más ricos para el Google Lens, y cómo esto nos indica que esas experiencias virtuales van a ser cada vez más potentes y más creativas y más también ricas a nivel sensorial. Por otro lado, dentro de esa comunicación no repetitiva, también existen casos que los vemos en el hoy, como este Sprite. En este momento, muchas de las marcas masivas pusieron al servicio de las entidades de salud de sus países sus canales de comunicación, y esto significa que también esos canales se vuelven mucho más versátiles, mucho más flexibles, adaptados a lo que sea importante dentro del momento que estamos viviendo para generar mayor interés. La segunda tendencia se llama negocios con razón y tiene que ver con todo lo que es propósito. Esta también es una tendencia que ya la veíamos creciendo desde antes de la pandemia y que seguramente va a seguir creciendo. Tiene que ver con la inclusión de targets que tienen necesidades especiales, que lo hemos visto muy fuerte durante la pandemia, como por ejemplo este supermercado que se llama Justo y Bueno, que abre más temprano para los mayores de 60 años pensando en su salud, pero que lo vamos a seguir viendo y generando inclusión en targets, no solamente los más marginales, sino en todo tipo de targets, en cada necesidad específica, especial de las personas que forman parte o de sus creencias o de sus emociones o de su estilo de vida
o de alguna circunstancia particular en la que vivan, cómo nuestros negocios, nuestras marcas se pueden volver más flexibles para responder a esas necesidades. Esta tendencia también tiene que ver con marcas que provocan cambios reales más allá de lo comercial. Un negocio siempre tendrá un interés comercial. ¿Qué puedo vender? ¿Cuánto puedo vender? Pero ahora necesitamos que ese interés comercial también beneficie a alguien más que la marca en sí misma. ¿Cómo a través de mi consumo beneficio a una población? ¿Cómo a través de mi consumo impacto en la colectividad? Vamos a tener un consumidor que es cada vez más consciente de este tipo de impactos de su consumo. Y también tiene que ver con la sostenibilidad social y el comercio. Cómo podemos ver también marcas que se vuelven más generosas, como si hemos visto que desde la producción independiente, los negocios independientes, hay iniciativas mucho más abiertas y generosas por el bien común. Las marcas deben ajustarse a este tipo digamos, de manifestaciones, porque vamos a tener un consumidor que también es mucho más exigente en revisar procesos, en revisar propósitos, en revisar cuál es el fin último de lo que estamos consiguiendo. En este caso vemos este chef que se llama The Chef is Back, o así se llama su usuario en redes sociales, y él ha puesto su canal a disposición para que las personas que no saben cocinar durante la pandemia o que por primera vez tienen que cocinar en la pandemia, le pidan ayuda para saber qué cocinar con lo que tienen a la mano en sus neveras, en sus heladeras. Entonces esto lo hemos visto no solamente como este caso, sino lo hemos visto en otros casos de chefs que hacen lo mismo en distintos países y nos damos cuenta que estas tendencias son transversales, son internacionales, están muy presentes, han cobrado mucha fuerza y seguramente van a seguir impactando la forma en que los negocios se mueven después de la pandemia. Algo que forma parte de esta tendencia y que va a seguir siendo transversal es todo el tema ético. Cómo las empresas van a tener que cuestionarse y los emprendimientos y los negocios, cuestionarse cada una de sus decisiones desde una perspectiva ética, ¿sí? ¿A quién estoy beneficiando? ¿Esto es correcto a partir de las creencias y de las valores de las personas? ¿Cuál es el fin último de lo que estoy haciendo? Para no incurrir en errores como lo que vemos aquí del viaje Vender, en el que plantean que si el niño está durante la pandemia confinado y aburrido, ¿por qué no le hacemos un curso de emprendimiento para que aprenda a generar monetización mientras no está haciendo nada en la casa? Inmediatamente esta idea de emprendimiento infantil tiene toda una serie de comentarios diciendo esto es el colmo, cómo se les ocurre, los niños deben estar jugando, está bien que aprendan matemáticas, pero no que aprendan a hacer negocios de niños, en fin. Entonces, siempre va a haber un consumidor que es mucho más crítico, que es mucho más vigilante y que no va a perdonar cualquier tropiezo que no tenga como ese fondo ético. Dentro de su contraparte, de una manera, un manejo ético mucho mejor, está el Banco Guayaquil, Ecuador, que ya venía desde el 2019 generando un programa para que los pequeños comerciantes puedan facturar a través de American Express, para también pensando en que las personas puedan pagar en cuotas lo que quieren adquirir y entonces darles facilidades de pago y generar así inclusión financiera. Este mismo proyecto que ya venía desde el año pasado cobró relevancia durante la pandemia porque ellos se han vuelto un canal de los pequeños comerciantes a través de sus redes sociales, a través de todas sus estrategias de comunicación, han empezado a servir de canal para los pequeños productores, para que más personas los conozcan, les tengan confianza y además puedan hacer transacciones digitales a través de American Express. Dentro de estas mismas críticas de fondo ético, también vimos memes durante la pandemia de escenas de la película Parasite, que seguramente muchos de ustedes la vieron, que se ganó el Oscar, sobre cómo han criticado que algunos de los famosos desde sus mansiones, desde sus cómodas casas han estado brindando apoyo
sin pensar realmente en la situación que viven las personas que están afuera y las condiciones en las que se encuentran en confinamiento las personas que están afuera. Y esto cómo puede generar malestar, ¿sí? Porque hay una desigualdad, un desequilibrio. Entonces, el contenido ético, el pensamiento ético es algo que ya está en el ADN del consumidor y va a seguir siendo muy, muy importante de aquí en adelante. Después tenemos otra tendencia que la llamamos saber es pasión, que tiene que ver con todo lo que es educación y conocimiento. Vamos a revisar un poco de qué se trata. La transformación digital va a ser completamente transversal en todos los temas de conocimiento y de educación. Lo hemos visto durante la pandemia, tuvimos que migrarnos forzosamente de las universidades, los colegios a medios virtuales. No todo el mundo se siente cómodo. Nos hemos dado cuenta también que la educación virtual tiene digamos, unos alcances, que necesita una contraparte que es real o que, digamos, debe ir interconectado con experiencias que son reales. Entonces, eso va a seguir estando presente. Pero, sin embargo, nos damos cuenta que toda la educación virtual tiene una gran potencial porque tenemos unos consumidores, unos usuarios que son cada vez más autodidactas, que son cada vez más recursivos, que también nos podemos adaptar a el conocimiento, adaptarlo a distintos momentos, a distintas instancias y que hacen que también nuestra adquisición de conocimiento sea permanente. En momentos más extendidos, de mayor alcance, de menor alcance o en lo que se llama micro learning, pero que estamos todo el tiempo absorbiendo conocimiento como esponjas. Vemos también que la educación hoy en día está en el ecosistema, no pertenece solamente a la academia o los espacios tradicionales de comunicación, de educación, sino que está también en las marcas, en los negocios, en los emprendimientos, en los influencers, en lo que cada persona quiera compartir dentro de la enseñanza. Y eso hace que la educación se abra a un sinfín de experiencias y de instancias que también la hacen más rica, más versátil y que las personas están mucho más abiertas y exigentes a que las marcas o los negocios me ayuden a entender mejor para qué sirve ese producto, para qué sirve ese servicio o cómo lo puedo potenciar, o además del intercambio comercial que tenemos, ¿qué otra cosa me das que enriquezca mi intelecto? Lo de pedagogía al consumidor va a ser súper importante porque se espera que la marca me ayude a entender mejor y a usar mejor lo que me propone como oferta de producto o servicio. Hemos estado viendo también ante la pandemia que la gente empezaba a hacer lives, webinars, a compartir lo que sabe. Y esto es completamente positivo porque es una inversión en crear comunidad. Cada vez que desde mi marca, desde mi emprendimiento, desde mi negocio, le entrego conocimiento a los demás, es una forma de consolidar una comunidad que se vuelve valiosa, que se vuelve fiel, que se vuelve también interactiva, porque estamos todo el tiempo construyendo marca a través del conocimiento. Como ejemplos podemos ver las normas como hemos empezado a dar clase a través de Instagram, los que somos profesores, hemos empezado a ver cómo se dispara todo tipo de ofertas y de consumos de e-learning, y también hemos empezado a ver cómo se crean alianzas entre negocios para generar espacios de educación mucho más divertidos, mucho más interactivos. Pues hemos visto restaurantes hablando con tiendas de moda o empresas de cocina hablando con personal médico, y cómo este intercambio interdisciplinario también se vuelve interesante para generar un nuevo conocimiento que es más rico e interdisciplinario. Dentro de esta misma tendencia también está todo lo que es cultivar talentos múltiples, es decir, que el e-learning tendrá que cubrir no solamente las habilidades duras, que son como esas cápsulas de conocimiento tecnológico o técnico que me ayudan a solucionar una habilidad o a tener un skill muy práctico, sino también en todo lo que tiene que ver con talentos y habilidades blandas. Como por ejemplo es el caso de estos cursos que hemos visto de wellness o de mindfulness o de
control de estrés, de cómo manejar tu tiempo. Esto también lo hemos visto que es el volumen durante la pandemia y seguramente va a seguir teniendo una gran importancia dentro de lo que son negocios inclusive. Ya no se toma como algo solamente personal, sino algo como que se incorpora al desarrollo corporativo. En este caso también vemos todo lo que hace Calm, la aplicación. Enseñan masterclass de todo lo que sea mindfulness y cómo vivir mejor consigo mismo. Y vemos también casos como lo de masterclass, que son grandes expertos enseñándonos, dándonos sus tips para incorporarlos a un quehacer profesional. Algo transversal de esta tendencia es que estamos aprendiendo a aprender. Tenemos unos consumidores que esperan que todo traiga una lección, que todo me enseñe algo. Ya tener un contenido banal que solamente me da entretenimiento no es suficiente. Necesito poder estar aprendiendo de lo que consumo visualmente todo el tiempo. Lo hemos visto también mucho en la forma en que algunos influencers se han adaptado a la pandemia. Están todo el tiempo como tratando de brindar un conocimiento más que va más allá de solamente el entretenimiento. Eso conecta con esta tendencia que se llama más humano, la cuarta tendencia. Esta tendencia nos habla de, por un lado, cómo necesitamos generar experiencias, tanto reales como virtuales, tanto en lo sensorial como en la funcionalidad en sí de la experiencia. Nos habla también de que cada experiencia que ofrecemos, tanto real como virtual, debe tener un ingrediente artístico o genuino o real que me conecte como con parte humana, franca y auténtica de las cosas. Y nos habla también de economía compartida. Para ponérselo un poco en ejemplos, hemos entendido durante esta pandemia que, por un lado, hay muchas cosas del mundo laboral que podemos ver de manera virtual y que estábamos teniendo el tiempo en reuniones cuando por email y por WhatsApp funciona muy bien y que podemos seguir trabajando en remoto en ciertos aspectos, pero como contraparte, nos hemos dado cuenta que hay otros momentos de la vida laboral y de la vida educativa que necesitamos estar presentes juntos, que necesitamos conexión humana, que necesitamos las otras personas para que eso realmente se pueda desarrollar. Entonces, esto también nos plantea un montón de oportunidades, tanto dentro de la pandemia como en la pospandemia, de cómo debemos empezar a generar experiencias de mayor calidad, tanto reales como virtuales, y cómo también las experiencias reales, y cuando las volvamos a tener, tienen que ser lo suficientemente valiosas para que sí valga la pena vivirlas. No perder el tiempo en reuniones que pueden ser un email, pero aprovechar mucho momento de estar juntos para que eso llegue como a su máximo potencial. En cuanto a lo del ingrediente artístico y genuino, es interesante porque lo hemos visto con las celebridades cocinando o cantando de viva voz o haciendo cosas de su cotidianidad que normalmente no nos muestran, y nos hemos encontrado como con una aceptación de la autenticidad, de la franqueza, digamos que antes no era formalmente aceptada, pero en el mundo laboral también hemos aprendido a mostrar cómo es nuestra casa, a un poco contar nuestras historias, a aceptar también nuestra condición personal, y esto también puede ser incorporado al mundo laboral, de manera que dentro de las dinámicas corporativas se tenga en cuenta esa parte personal, íntima, individual de cada miembro de los equipos, y se pueda potenciar también llevar a algo más. Por último, hemos visto cómo la economía compartida también se ha vuelto algo más humano, algo que se hace realmente entre personas, y por eso les pongo el caso de Bicimercado Campesino, y es como esa economía compartida no es algo impersonal solamente que funciona por una app, sino es algo de un ser humano con otro ser humano y cómo nos podemos vincular porque tenemos un interés común. Esta tendencia seguramente va a seguir creciendo, potenciando inclusive después de la pandemia. Por último, dentro de esta tendencia también hablamos mucho de salud mental a toda prueba, de cómo si la salud mental ya era una tendencia importante, ahora lo vemos que esa salud mental no es solamente del autocuidado y del individuo, sino del colectivo, cómo yo cuido mi comunidad y cómo mi comunidad me cuida.
seguir viendo, tanto a nivel personal como laboral. Vemos también marcas más auténticas que reconocen los problemas reales de las personas y rápidamente no le venden algo, sino que le solucionan sus problemas, le alivian la angustia o le hacen la vida más llevadera. Y eso lo vamos a seguir viendo también. Y eso tiene que ver también con un servicio al cliente pensado en las personas. Como el servicio al cliente no es un requisito o algo periférico de la empresa, sino que es realmente uno de los ganchos, las estrategias en donde se genera fidelidad con el consumidor. Y esto lo hemos visto también en distintos casos durante la pandemia. Hemos visto que, por ejemplo, en todo lo que es contacto humano, las aplicaciones de dating, de crear pareja, se ha subido su uso y esto responde como a esa necesidad de conexión entre las personas, de conexión de un humano a otro humano. Hemos visto también cómo las empresas se han dado cuenta que, por un lado, necesitan para subsistir a un consumidor que les es fiel, no solamente la transacción comercial, sino porque quiere la marca. Entonces, ese vínculo personal se vuelve cada vez más importante y se han dado cuenta también que para sobrevivir a las crisis necesitamos trabajar en alianzas con otras empresas. Entonces eso va a seguir siendo una oportunidad de innovación, el cómo generar mejores alianzas con otras empresas. Por último, tenemos esta tendencia que es muy, muy importante de Planeta Consciente, tiene que ver con todo lo que es sostenibilidad medioambiental, pero también sostenibilidad social y financiera, para que esas tres esferas se unan y puedan realmente ser sostenibles integralmente. Hemos visto también un reconocimiento de la naturaleza, algo que está fuera de mi entorno individual, sino como algo que en lo que estamos profundamente conectados y que si queremos vivir en equilibrio debo reconocer lo que me da la naturaleza y asimismo retribuirle. Lo hemos visto un auge de mejorar la vida urbana, de cómo la vida urbana, si bien es pragmática, acelerada y, digamos, agitada, debe mejorar, debe incorporar esos elementos naturales para que realmente todos sí podamos vivir en armonía. Y también cómo lo tenemos que hacer desde el hogar, desde la casa, desde nuestros lugares donde permanecemos. Y lo hemos visto también cómo hackear la naturaleza. Y más que hackear es cómo generar soluciones más sostenibles a través de la tecnología o con ayuda de la tecnología. Entonces, esto, digamos que durante la pandemia esta tendencia se ha fortalecido, se ha hecho más visible, la hemos, digamos, vivido en carne propia, pero seguramente después de la pandemia va a seguir siendo prioritario, va a seguir siendo, digamos, necesario dentro de los estilos de vida de las personas, y no solamente por una cuestión de mentalidad, de que estamos cambiando nuestra forma de pensar, sino porque el cambio climático también va a ser inminente y si la pandemia ya nos llevó a una crisis, van a seguir llegando otras crisis debido al cambio climático que nos van a seguir poniendo en jaque las reglas de juego. Esta tendencia también tiene que ver con la economía circular, es decir, con producir menos desechos en los procesos industriales o cero desechos, y que los desechos se vuelvan materias primas para convertirlos en nuevos recursos productivos. Entonces, la oportunidad para innovar es amplia porque realmente estamos apenas en el inicio y la expansión de estas formas de entender los sistemas productivos. Se trata también de aliviar la angustia ambiental a través de soluciones que son mucho más sostenibles y ecológicas. Se trata también de fomentar el orgullo local a través de una sostenibilidad en donde se consume y se produce de forma local, aliviando el impacto ecológico que tiene cada uno de los sistemas de producción. Y algo muy importante, se trata también de la sostenibilidad alimentaria, que también lo vimos durante esta pandemia muy, muy, muy fuerte. O sea, puede caerse los sistemas, el capitalismo, el cataclismo que quieran, pero si sigue habiendo alimento en las casas, tenemos esperanza. Entonces, eso va a seguir siendo una constante de aquí en más, después de la pandemia también, y nos va a seguir ofreciendo oportunidades de innovación, como, digamos,
un poco ilustrarles lo que les estoy contando, hacerse estas preguntas de dónde viene lo que usamos, cuántas personas hay detrás, quién los apoya, quién lo produce, qué responsabilidad tengo al comprar y quién me lo entrega y qué pasa después de que me lo entrega, va a seguir siendo una constante a la hora de pensar en negocios, ¿sí? Porque así como el negocio se hace esa pregunta, hay un consumidor que se hace esas preguntas y que va a tomar decisiones de compra a partir de esas preguntas. La siguiente gráfica es sobre cómo funciona la economía circular y en cómo genero la menor cantidad posible de el ingreso a mi sistema de nuevas materias primas, con todos los desechos también en materias primas, y empezar en pensar en estas 7 R's: rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, reciclar, reparar, renovar y recuperar. Entonces, cómo estas 7 R's se convierten en el core de mi propuesta de valor cuando estoy ofreciendo un producto o un servicio. ¿Por dónde empezamos todas estas tendencias? ¿Sí? Porque uno las observa, toma nota, algunas le parecen más cercanas, otras les parecen más a futuro. Lo ideal es empezarse a preguntar por dónde empiezo, cómo desde ya empiezo a implementar estas tendencias, a ver, a investigarlas, a experimentar con ellas, a ver cómo me abren nuevos caminos de innovación y cómo puedo empezar entonces a proyectarme ya ese futuro, a provocar ese futuro y a empezar a accionar soluciones desde el hoy, sin, teniendo en cuenta ese futuro que precisamente, por lo mismo que es incierto, me abre oportunidades de creatividad. Entonces espero que esta charla les haya inspirado, les haya gustado, les deje pistas y claves sobre innovación y les haya abierto puertas sobre cómo continuar el camino en este panorama que no siempre es el más confortable o el más cómodo o que nos obliga a generar cambios. Buenísimo, Muchas Pau. gracias, Andy, muchas gracias a Insumit por este espacio. No sé si hay preguntas. Sí, muchísimas gracias, Pau. La verdad es muchísimo conocimiento. Si dejas de compartir la pantalla, porfa, también para verte. Ya. Siempre es muy chévere poder compartir todo este conocimiento con la gente porque a veces pensamos que la transformación digital simplemente es utópica y que no se puede llevar a cabo y luego entender las tendencias que debe tener que deben seguir las personas también es súper importante para poder ayudar de mejor manera a que los negocios se vayan adaptando. Entonces, cuéntame, tengo una pregunta aquí. Estas 5 tendencias, ¿no es cierto? ¿Por cuánto tiempo más podrían mantenerse? ¿Y qué evento podría hacer que cambien? Ok, esa es una buenísima pregunta porque hay unas que pueden estar en el más inmediato, como por ejemplo lo que tenga que ver con redes sociales, entonces esto cambia tan rápido que puede ser cuestión de unos 5 años más. Pero sin embargo, todas están planteadas como para los próximos 10 años, cómo va a estar cambiando nuestra forma de vivir, nuestra forma de consumir, nuestra forma de producir y asimismo hacer negocios de aquí a los próximos 10 años. Como estamos en un panorama muy incierto, y digamos que no es solamente por la pandemia, sino por la situación política, la situación económica, pueden algunas tener una subida más alta que otras. Por ejemplo, si se afectara o si se empeorara las condiciones de cambio climático, pues la última va a tener una fuerza mucho más importante que las demás, ¿verdad? Pero sin embargo, todas, podría decirte que de aquí a los próximos 10 años pueden estar cambiando la forma en que nos movemos en las empresas y en los negocios. Perfecto. ¿Y cómo podría afectarse, o más bien, qué tan costoso podría llegar a ser unirse a estas tendencias y hacer nuevos negocios versus lo que puede generar estar aquí en una de esas olas de transformación digital? Eh,
Algunas son muy costosas y digamos que también son más lejanas. La transformación digital, vista como adaptarse a las redes sociales o una comunicación multicanal, va a ser más inmediata y digamos más económica, más posible de implementar. O crear una comunidad en la que educo a través de la tecnología a mi consumidor, pues es algo que lo puedo hacer mucho más en lo inmediato y en el ya, que implementar, por ejemplo, una inteligencia artificial o un Internet de las cosas, o robótica, u otro tipo de tecnologías que todavía son muy costosas, que apenas están en su fase beta, que, que digamos no están tan al alcance de la mano de todo consumidor y que están en su fase más experimental. Todavía no son certeras, pero que sin embargo de aquí a 10 años van a estar cambiando la forma en la que producimos, consumimos y el mundo en el que vivimos. Entonces, es encontrar ese equilibrio entre lo que puedo hacer en el hoy, en el ya, y cómo me voy preparando para esos cambios que seguramente voy a tener que hacer de aquí a 5 o 10 años y que si no los hago ya es porque todavía son muy costosos, pero que sí los tengo que tener en el radar. También es muy importante saber si esto se lo estoy diciendo a un emprendedor independiente o a una multinacional. La multinacional tendría que sí o sí generar recursos para programarse de aquí a 10 años y para ser líderes en ese tipo de tendencias que son un poco más futuristas, porque digamos tienen la fuerza, el músculo económico para hacerlo y que también estarán moviendo a un volumen de personas mucho más amplio. Si yo soy un emprendedor con ciertas restricciones económicas, pues tengo que empezar en lo pequeño, sin olvidarme o sin teniendo siempre en el radar esas otras innovaciones a las cuales voy a tener que ajustarme muy, muy pronto. Y si soy una startup que está pensando en tecnología, que de alguna forma puedo conseguirme los recursos o participar en algún tipo de, de inversión, de fondo de inversión o de rueda de inversión para una idea más futurista, pues también es el momento porque las tecnologías están ahí incipientes y es el momento de aprovechar alguna de encontrarle solución y uso a las problemáticas actuales y de empezar a coger esa ola de forma temprana y no cuando una multinacional ya lo haya hecho. Y aprovechar también como esa flexibilidad de la startup para adaptarse a los cambios que la multinacional no tiene o le cuesta mucho trabajo. Entonces son como distintas instancias de cómo aprovecho esa tendencia, de cómo la empiezo a adoptar, de cómo lo hago tempranamente, de cómo no pierdo en el radar lo que puede estar pasando a futuro. Buenísimo, Pau. Muchísimas gracias por este contenido, por todo este valor que nos has dejado. Están las pistas claras para poder continuar encontrando estas tendencias y adoptando estas tendencias. Así que nada más, porfa, un mensaje final. Y a continuación vamos a tener ya a Andrés Burbano. Eres presidente de la Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador. Así que, Pau, porfa, tus palabras y seguimos con Andrés. Bueno, muchísimas gracias, me encantó estar acá y el mensaje final es que el futuro se provoca y el futuro es hoy. Entonces, desde el ya, desde el hoy, empezar a investigar, a leer más y a enterarse de cómo ir atrapando ese futuro y generándolo desde el ya.